Gracias. Bueno, sería primera pregunta, ¿qué opinas de Susana Villarán, la alcaldesa electa? Bueno, al margen de coincidencias o no coincidencias políticas o ideológicas, es un fenómeno relativamente interesante. Tampoco es una persona nueva o ajena a la política, ¿no? Creo que va a enfrentar algunas dificultades probablemente ya en su ejercicio político, y que de hecho congregó durante la etapa electoral, pues ciertos intereses y vacíos, ¿no? Que de alguna manera se genera en el ámbito de las propuestas políticas, especialmente en este caso las municipales, ¿no? Porque de alguna manera los vacíos que se generaron en ese plano fueron un poco acogidos por ella. Bueno, y sobre Lourdes Flores, en opinión. ¿En qué sentido? No sé, quizás como candidata. Bueno, Lourdes Flores creo que se ha hablado mucho del tema también, el hecho de que pierda las elecciones, se le ha dicho que es la candidata perdedora, en fin. Yo creo que su presencia política es importante, es lo que representa pues un sector, ¿no? Y que es una persona coherente, es lo que tal vez es una de las pocas políticas que mantiene una línea, tal vez esa aferrarse a ciertas ideas, incluso no le haya sido electoralmente conveniente, no lo sé. Pero creo que su presencia va a seguir dándose, y de hecho que ya se está demostrando, ¿no? Al margen de que haya perdido las elecciones, cosa que parecía un golpe, muchos decían, se acabó Lourdes Flores, el fin de Lourdes Flores, y no, sigue teniendo una presencia porque de hecho está representando, está configurando un sector pues que tiene una posición en nuestro espectro político, ¿no? Bueno, ¿y qué opinión en general sobre la influencia de los medios en de eso se habla mucho, ¿no? Si los medios influyen, si definen, si las encuestas son definitivas para los resultados. Yo creo que el discurso periodístico es un factor importante en la generación de opinión y en la generación de debate público, de hecho, pero tampoco es el único, ni hay que verlo como todopoderoso, ¿no? Sin embargo, sí, efectivamente es un actor, el periodismo en general es un actor del debate político muy importante, ¿no? Y de hecho que se convierte en referencial. Por eso se le está otorgando a los enunciadores de los medios una responsabilidad. El asunto es si se maneja equilibradamente eso o no. Al parecer pues no siempre se maneja equilibradamente y no siempre se asume esa responsabilidad con claridad, ¿no? De hecho en las elecciones municipales se han visto extremos, ¿no? Diversos, o sea, el lenguaje se ha visto marcado por una serie de ¿no? adjetivos, se ha descuidado un poco el aspecto informativo, el contextual, es decir, contextualizar las noticias. Y sí, ahora, no es un fenómeno extraño ni único en el Perú, ¿no? De hecho, en situaciones de este tipo de tensión política, los medios como sujetos, como actores, también, ¿no? Se ponen tensos y también se genera esta suerte de extremos, lo cual no quiere decir que sea bueno necesariamente, pero es explicable. Claro, que tomen partido por uno u otro. Claro, uno esperaría, tal vez el lector espera otra cosa, ¿no? Pero también distingue, cuidado, tampoco hay que pensar que el lector es un ser pues que no percibe que Correo, por ejemplo, tiene una posición evidente y que la República tiene otra, y que puede generar mayor credibilidad en uno que en otro. Finalmente, creo que eso es importante, ¿no? Si fuéramos a analizar, probablemente más confianza generen unos que otros, ¿no? Y eso tal vez es algo que el mismo periodismo debe de evaluar, ¿no? Diga, ¿cuál es tu opinión con respecto a las elecciones del 2010? A las elecciones municipales. Bueno, yo creo que fueron muy interesantes, sobre todo porque al final, luego de la salida de Alex Curi, de su descalificación como candidato, creo que es la primera vez que tenemos como principales candidatas a dos mujeres. Y eso es importante porque en el Perú somos una sociedad machista. Y también creo que porque
a pesar de todo, de lo que pasó, creo que fue una contienda en la que triunfó la democracia, ¿no? Me parece saludable también que una propuesta como la de Susana le haya ganado a una como la de Lourdes, que es una candidata que tiene su caudal más importante políticamente hablando en Lima. Entonces sí creo que sentó un precedente y de alguna manera redibujó lo que es el mapa político a nivel nacional, ¿no? ¿Qué opinas sobre la guerra sucia que hubo en las elecciones de este año? A ver, cuando hablamos de guerra sucia, yo creo que es inevitable que en toda campaña se utilicen estrategias a veces poco santas. Estamos un poco acostumbrados a ello. Si debieron salir los famosos fotoaudios, yo creo que al final no fue tanto el problema del periodista, sino de cómo se grabó esa llamada, ¿no? O sea, finalmente ya era un audio que si no salía donde Jaime Bailey iba a salir en cualquier otro lado. ¿Por qué? Porque revelaba un lado de la personalidad de una candidata que se presentaba públicamente como otra persona. Yo no podía creer que Lourdes Flores pudiera expresarse así de un cargo al que postulaba, por ejemplo. Entonces, a mí me pareció que, digamos, ese audio tenía un valor periodístico. El tema ahí es que debiéramos continuar y perseverar en la investigación de las interceptaciones telefónicas, que eso es otra cosa, que es un delito completamente diferente, ¿no? Si te refieres a eso. Hacia el final, todos estos ataques a Susana Villarán también me parecieron un poco gratuitos y un poco desesperados por parte de Lourdes, ¿no? Pero considero que en general, digamos, son cosas que están dentro del margen de lo que normalmente ocurre, ¿no? ¿Qué opinas sobre Susana Villarán? A ver, se le ha conocido poco, en realidad le hemos conocido rápidamente en los últimos meses, ¿no? Creo que es una mujer que ha llenado un espacio bien interesante. Si te pones a pensar, todos los otros candidatos, hablo del señor Andrade, de la señora Lourdes, y proyectándonos incluso el tema de la presidencia de la República, como que entienden que hay una fórmula o un sistema económico que funciona y que ha permitido el crecimiento del Perú. Creo que Susana encarna a toda esa masa de población que, si bien reconoce que el Perú está creciendo, siente que todavía el problema de fondo no está resuelto. Y me refiero al problema de romper la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Y de llegar a los sectores más pobres, que esa bonanza económica finalmente chorree. Hay mucho dinero en el Perú ahora, pero no necesariamente está bien distribuido. Y creo que el gobierno a veces se olvida de eso, y que figuras como ella, que no sé si al final de verdad representen, ¿no?, esta tendencia o esta necesidad de tener figuras con sentido social, la encarnó en esta oportunidad. Y demostró también que somos, como alguien dijo, si no me equivoco, Fernando Atuesta, el país de los outsiders, ¿no?, que puede surgir una figura nueva y que si no te satisface el resto, finalmente vas a atribuirle todas esas virtudes a esa nueva figura, porque te va a generar un tipo de ilusión, ¿no? Y eso también es un riesgo para nosotros como país elector. ¿Y qué opinas sobre Lourdes Flores? A ver, Lourdes creo que tiene un gran problema de conexión con la gente. Me parece una persona muy preparada, me parece una persona que de repente hubiese sido una estupenda alcaldesa, como pudo haber sido una estupenda presidenta de la República, pero creo que casi siempre comete ciertos errores durante la campaña, y creo que humildemente le recomendaría conocer mucho más justamente de esos sectores que normalmente no la apoyan, ¿no? Creo que a veces vive dentro de una burbujita y que cree que el Perú es un país maravilloso donde todo va bien, cuando en realidad hay muchas cosas todavía por solucionar. No le desmerezco nada, pero errores para los años que ella tiene como política, como los de Cataño, son imperdonables. Y ese tema para mí no está aclarado, ¿no? ¿Y cómo crees que se pueda frenar la guerra sucia? Creo que los medios debieran de repente ser un poco más cautelosos, ¿no? No creo que haya que crear una institución que vele. Creo que la autorregulación siempre será la mejor alternativa. Pero creo que también los políticos subestiman a sus electores y a su público, y creen que cuando hacen este tipo de campaña la gente no se da cuenta, cuando en realidad la gente sí sabe cuando hay mala leche gratuita, ¿no? Entonces debiera haber una recapacitación de repente de parte de la clase política
y de la prensa, ¿no? Para que estas próximas elecciones se concentren un poco más de verdad en las propuestas de fondo antes que en los ataques personales, gratuitos, y que finalmente lo único que hacen es desgastar la imagen de ellos como candidatos y de la gente y del proceso electoral, que debiera ser una cosa mucho más de fiesta democrática que de otro tipo, ¿no? Listo, gracias, Mávila. La pregunta es, ¿qué opina de la actual alcaldesa Susana Villarán? Bueno, claro, para la situación, ¿no? Lo que puede hacer es desearle más que suerte, mucha capacidad de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que la gestión municipal de la ciudad de Lima es una tarea enorme, realmente enorme. Bueno, ¿y qué opina de Lurustor? ¿De? Lurustor. Bueno, es una política profesional, lleva mucho tiempo en el PPC. Me imagino que por un largo tiempo no se presentará como candidata a un cargo tipo de presidenta o alcaldesa. Pero ella, Lourdes Flores, la verdad, era una muy buena congresista, Llegó un momento en que ella evaluó que debía ser el presidente. Bueno, hizo la prueba y bueno, cuando es una prueba puede ser como puede no salir, en su caso no funcionó. Según escuché, dicen que se va a la paz. Es muy probable, porque yo sí tengo la idea de que es una muy buena parlamentaria, pero no tiene una figura como para ser cabeza, si no tiene figura para ser cabeza de gobierno, no quiero decir, ya sea presidencial o municipal, la prueba es que no funciona ahí. ¿Y qué tan influyentes han sido los medios de comunicación en esta campaña? Influyentes en la sociedad. Sí, tienen influencia, pero digamos, es muy difícil ahí cómo lograr el punto donde esto de ni minimizar, pero tampoco maximizar la influencia de los medios. O sea, creo que los medios son un constante rebote con las opiniones de la gente en la calle. Y en general, ¿alguna opinión sobre esta campaña, o sea, la municipal? Yo diría que contra lo que mucha gente ha hecho, es una campaña, digamos, relativamente pacífica, bien ordenada. Es decir, hay un detalle que a poca gente se le ha pasado por alto. Es decir, se ha encontrado más en el tema de las campañas de Beiri o los fotoaudios, pero no se ha puesto a pensar que esta es una campaña en las paredes se han ensuciado muchísimo menos, pero muchísimo menos que otras campañas. Entonces, en efecto, la mugre pasó del mundo real al mundo virtual. Entonces ahora las paredes ya no se ensucian. Entonces ahora la sociedad pasa por audio. Pero me parece que es un cambio que de todas maneras es importante porque está en la ciudad, ¿no? Ya.